Muy buena gente, ¿cómo están? Espero que muy bien. Mi nombre es Agustín y en el video de hoy vamos a estar hablando sobre 10 consejos que tenés que tener en cuenta al momento de invertir, porque si bien es importante que cada uno vaya haciendo su camino en esto que son las inversiones en bolsa, cuando estamos hablando de plata es mejor aprender de los errores de los demás. Antes de comenzar con el desarrollo de cada uno de los consejos, quisiera dejar en claro que no hay un consejo que sea más importante que otro. Cada uno hará una evaluación de todos los tips o consejos para llevar a cabo y decidirá según lo que es su perfil de inversor o su forma de invertir cuáles cree más conveniente para aplicar en su día a día. Lo que sí deberían tener en cuenta que en mayor o en menor medida la mayoría de estos consejos para invertir van a ser útiles al momento de llevar adelante tus inversiones. Sin dar más vuelta, empecemos con el primero. El primer consejo hace referencia a la capacitación, es decir, a desarrollar un hábito de estar constantemente capacitándose en los distintos ámbitos que pueden tener las inversiones, tanto en lo que es la vida personal como en tu finanzas, desarrollo personal o profesional. Es importante poder contar con las herramientas para saber cómo podemos afrontar los distintos desafíos o situaciones o problemas que se nos van a ir presentando en el día a día, y para esto es importante tener toda la información posible y en base a una buena interpretación saber cómo debemos actuar en cada caso. En lo que son las inversiones uno puede capacitarse en un montón de aspectos, lo que puede ser análisis técnico, análisis fundamental, índices, indicadores, criptomonedas, acciones, futuros, opciones. Hay un montón de temáticas en las que uno puede profundizar, pero en principio lo importante es que se desarrolle el hábito de estar constantemente aprendiendo cosas nuevas para justamente saber cómo reaccionar ante los movimientos que nos puede ofrecer el mercado. El segundo consejo que te puedo dar es que operes en base a objetivos. Esto un poco lo desarrollé en un video de cómo empezar a invertir en acciones que te voy a dejar en la descripción del video, en donde menciono cuál es la importancia que tiene al momento de llevar nuestras inversiones el hecho de operar con objetivos. El mercado va a estar en constante movimiento en base a impulsos, retrocesos o cambio de tendencia, y es importante para esto tener en claro cuáles son nuestros objetivos para saber cómo vamos a ir reaccionando ante esos movimientos que va a presentar el mercado. Y esto no necesariamente tiene que ver con operar a largo plazo. Vamos a poner, por ejemplo, una situación en que nosotros ingresamos en una operación especulativa en la que pensamos que en el corto plazo el mercado nos va a dar una oportunidad de ganar entre un 5 y un 6%. Al momento que llegamos a ganar ese 5 o 6% que nos habíamos planteado como objetivo en el principio, nos quedamos pensando que podemos obtener una mayor ganancia, y es ahí cuando se puede presentar un cambio de tendencia en el que perdamos ese beneficio que obtuvimos en esa operación, y esto impacta en lo que es la confianza del inversor, que es importantísimo al momento de operar. Como dijimos al principio, lo importante es no perder dinero, lo importante es no perder plata. Vamos con el tercer consejo. El tercer consejo es que no operes en base a tus emociones, o lo que yo comúnmente digo, que al momento de invertir hay que dejar el corazón en la mesita de luz. Al momento de invertir, el componente emocional juega un papel fundamental, ya que lo que puede ser muy fácil en todo lo que es la teoría, al momento de llevarlo a la práctica el componente emocional está presente y no es algo que te puedan enseñar a cómo uno va a reaccionar ante los distintos movimientos que tiene el mercado. Vas a tener días en que vas a ganar mucha plata y vas a tener días en que vas a perder mucha plata. Los días que ganaste no sos el mejor inversor, pero como así no tenés que ser tan duro con vos mismo, y los días que perdés tenés que entender que es parte de las inversiones. El riesgo es parte de operar, es parte de tu día a día, y tenés que aprender a convivir tanto con la pérdida como con las ganancias. Es muy importante por esto tener cuidado con la euforia del mercado, tanto en los momentos de lo que se llama rally alcista como en los momentos pesimistas. Lo que hay que entender es que si nosotros estamos fríos, una baja importante en la cotización de alguna acción puede ser un buen momento de compra, y si esto lo entendemos de esta forma vamos a tener una ventaja importante. El cuarto consejo es no operes en base a las recomendaciones de terceros. Este es un problema muy frecuente que se presenta en la mayoría de los inversores, que al momento de realizar sus operaciones se basan 100% en las recomendaciones de los demás. Lo que hay que tener en cuenta en este caso es que no es que te estoy diciendo que no leas los diarios, que no leas los posts, que no leas las distintas páginas de inversiones, que no sigas a personas en Instagram o que no veas videos de YouTube. Lo que te estoy diciendo es que tengas el criterio necesario para analizar todas las recomendaciones que se te presentan
para después operar en base a lo que mencionaba anteriormente, en base a tus objetivos. Uno cuando toma una recomendación de inversión tiene que tener en cuenta que es muy difícil conocer al 100% a la otra persona, es decir, que no sabemos cuál es el capital que tiene disponible, cuál es el porcentaje que va a representar esa inversión en su cartera, cuáles son sus objetivos, si es de corto plazo o de largo plazo, si su perfil coincide o no con el tuyo. Y como es muy difícil coincidir en todos estos puntos, mi consejo es que tomes esas recomendaciones como tal, es decir, que realices un análisis profundo para saber si se adaptan a tu perfil como inversor. El quinto consejo es que conozcas cuál es tu perfil de inversor que normalmente está relacionado con tu perfil de riesgo. Y con esto no te quiero decir que entres a las páginas de internet o los test que te da el banco para saber cuál es tu perfil de inversor, porque por ejemplo a mí en internet las páginas me da un perfil moderado, el banco me da conservador y mi broker me da como agresivo. El perfil del inversor básicamente es saber con qué tipo de activos, operaciones y plazos te sentís más cómodo al momento de llevar a cabo tus inversiones. Si te gustan más las acciones, las opciones, los bonos, si es renta fija o renta variable, si te sentís más cómodo operando a largo plazo o a corto plazo. Eso lo vas a ir descubriendo a medida que vayas ganando experiencia obviamente en el mercado. Pero sobre cómo empezar, te voy a dejar en la descripción un video sobre diversificación que te va a ser muy útil al momento de comenzar tus operaciones. Lo importante de saber cuál es tu perfil de inversor es que rápidamente te va a dar una ganancia en cuanto a lo que son tus rendimientos, debido a que si sabes por qué y cómo operas, vas a realizar menos operaciones en el mercado. Si realizas menos operaciones en el mercado, vas a tener menos costos por las comisiones que te cobran los brokers, y si tenés menos costos esto se traduce en más ganancia para vos como inversor. El sexto consejo que te puedo dar es que te suscribas al canal para que no te pierdas de ninguna de las ¿no? El siguiente consejo es que empieces a operar con las acciones. Las acciones como instrumento financiero te ofrecen muchos beneficios a la hora de operar, ya que te va a ofrecer la posibilidad de invertir en distintos tipos de empresas, y por más que no sepas de inversiones en sí, todo parte con la ventaja de conocer estas empresas. Todos conocemos cómo es y cómo funcionan los negocios de Apple, Disney, Netflix, Mercado Libre, y no solo que conocemos, sino que la mayoría de las personas utilizan estos servicios, por lo que también son usuarios, como puede ser los buscadores de Google, como puede ser Facebook, como puede ser WhatsApp o Instagram. Entonces partimos con una ventaja que no tenemos, por ejemplo, con las criptomonedas o lo que pueden ser las opciones o negociar futuros. Por esto es recomendable empezar con las acciones. Puedes hacer una buena diversificación, con lo cual vas a obtener un bajo riesgo sin dejar al lado la potencial ganancia que puedes obtener de tus acciones. Si vas a comenzar, lo mejor es comenzar con las acciones. El consejo número 7, y te diría que tengas muchísimo cuidado con este consejo, es que operes con tu capital disponible. Y esto lo vamos a dividir en dos partes. Por un lado, en lo que es tu capital, a esto me refiero que no pidas prestado. Los brokers te dan la posibilidad de apalancarte, es decir, si por ejemplo vos ves una oportunidad de inversión y tenés X cantidad de plata, como puede ser 10.000 o 100.000 pesos, el apalancamiento te va a dar la posibilidad de, si tenés 100.000 pesos, inviertas por 500.000, con lo que vas a multiplicar tu ganancia, pero hay que tener muchísimo cuidado porque también puedes multiplicar tus pérdidas. La ventaja de operar con tu capital es, por ejemplo, si vos tenés 100.000 pesos y tu empresa cae, supongamos un 100%, solamente vas a perder el capital que tenés disponible, es decir, en el próximo flujo de ahorro vas a poder invertir en las empresas que vos quieras. Ahora, en cambio, si vos tomaste deuda, si te apalancaste, si pediste prestado a un amigo, a un pariente o a un banco, no solo que vas a perder el capital disponible, sino que vas a tener que destinarle tus próximos ahorros a cubrir esas deudas. Y como mencionamos anteriormente, lo importante es no afectar la confianza del inversor. Uno la confianza la gana muy rápido, pero el problema es que nosotros tendemos a hacer mucho más grandes los problemas negativos que los positivos. Nosotros de un problema positivo así lo podemos llegar a hacer así de grande, lo sumo, pero de los problemas negativos nosotros los multiplicamos por 10, por lo que hay que tener muchísimo cuidado al momento de apalancarse o tomar deuda al momento de operar. El otro punto es que el capital que tengas sea el que tenés disponible, es decir, que no lo vayas a utilizar en un plazo al menos de un año. Vamos a poner un ejemplo. Si vos tenés un capital sin invertir, que los tenés pensado o destinado para, por ejemplo, lo que es cambiar tu auto, y se te presenta una oportunidad de inversión. Vos decidís agarrar ese capital, invertirlo en una acción, pero supongamos que comienza una tendencia bajista de esa acción y tenés que verte forzado a realizar una venta
y asumir la pérdida. Esto es una de las peores cosas que te puede pasar porque, como mencionábamos anteriormente, afectan a la confianza del inversor. La regla número 1 al momento de invertir es que no tenés que perder plata y tenés que operar en base a eso. Tengan muchísimo cuidado con todo lo que es tomar deuda porque el riesgo que se corre es muy pero muy alto. Ojo con este punto. El consejo número 8 es que entiendas que invertir es un proceso a largo plazo. Muchos entran al mercado con la idea del dinero rápido, de que vas a entrar con muy poco capital y vas a empezar a hacer millones y millones y millones en muy poco tiempo. Y esto no solo que es una idea falsa del mercado, sino que ayuda a la mala fama que tienen las inversiones, porque las personas que ingresan o empiezan a invertir con esta mentalidad de que pueden obtener rendimientos del 20, 30 o 50% mensual, tengamos muchísimo cuidado con esto. Lo que hay que entender es que para toda demanda lamentablemente se presenta una oferta y va a haber muchas personas que te van a estar ofreciendo en el mercado rentabilidades de 30% mensual o cursos que te enseñan una nueva modalidad de inversión en la que vas a obtener rendimientos por arriba del promedio del mercado, y estas afirmaciones son falsas. Y para tener una referencia de lo que puedes llegar a ganar las inversiones, puedes analizar los principales índices como el S&P 500 o el Nasdaq 100, que engloban muchas empresas de las más grandes, de las más importantes, y fijarte cómo es la evolución de esos índices para entender cuál es la ganancia promedio que tiene el mercado, y en base a esto establecer objetivos, ni muy por arriba del promedio ni muy por debajo del promedio. Nosotros como inversores, como pequeños inversores, tenemos que entender que la mayoría de las veces vamos a seguir la tendencia del mercado. Tenés los tiburones que manejan el mercado y los pequeños inversores que siguen la corriente. Cuando te creas más que el mercado, ahí va a estar la bolsa para mostrarte quién manda. Ahora sí, antes de seguir con el siguiente consejo, déjame decirte que si te fueron de utilidad los consejos que fui desarrollando a lo largo del video y te interesa todo lo que es el mundo de las inversiones, tanto en activos como pueden ser empresas o criptomonedas o todo aquello que puede llegar a potenciar tus ahorros, le des me gusta al video y te suscribas al canal para que no te vayas perdiendo de las próximas novedades y videos que vaya subiendo. Ahora sí, vamos con el siguiente consejo. El consejo número 9 es que inviertas en empresas que sabes a qué se dedican y entiendas en qué se basa el éxito del negocio. Hoy, con toda la información que recibimos de internet, vamos a estar constantemente recibiendo oportunidades de inversión en distintos sectores y en distintos activos. Hoy, por ejemplo, está muy de moda todo lo que es la marihuana o todo lo que son las criptomonedas. Y muchas veces cometemos el error de seguir a la corriente, de seguir a lo que la mayoría hace, y como la mayoría está invirtiendo en Bitcoin, como yo no voy a estar invirtiendo en Bitcoin. Y ahí es cuando vuelvo a lo que comentaba anteriormente, a capacitarse y a operar en base a tu perfil de inversor. Es lo que termina pasando con estas cosas. Cuando vos invertís en empresas en las que no sabes en qué se basa el éxito del negocio o no entendés cómo se mueve el precio o el mercado en sí, lo que termina pasando es que cuando empiezan las tendencias bajistas no entendés muy bien por qué empieza a bajar el precio y te ves forzado a vender, es decir, que asumís la pérdida, que si hubieras analizado un poco más la empresa o el activo, hubieras evitado esa pérdida o hubieras entendido el porqué del movimiento del precio, con lo cual te hubieras ahorrado un buen dolor de cabeza. Y el último consejo que te puedo dar es que seas vos mismo al momento de invertir, que operes en base a lo que son tus objetivos, en base a lo que son tus desafíos personales, tu perfil de inversor, si operas a corto o largo plazo, pero que te animes a diferenciarte del resto, a no subirte a las tendencias, a no ser parte de lo que es el promedio del mercado, a que tus objetivos, a que tus desafíos sean lo suficientemente grandes como para que tengas el valor de apartarte del resto, aún sabiendo que te van a señalar, que te van a criticar, pero a pesar de todo esto que no te importe, porque tus objetivos son más grandes de lo que la gente puede llegar a pensar de vos. Lo que tenés que entender es que cuando estamos hablando de desafíos personales, de pasar al siguiente nivel, no hay término medio, no es grises. O das el 100 o no lo das. O das el 110 o no lo das. Y ni siquiera estoy hablando de dar un 80, de dar un 90 o de dar un 99%, no. Cuando el mínimo sea el 100, es que estás encaminado en base a lo que son tus objetivos. Pero un consejo que te quiero dar, y con esto ya voy finalizando lo que es el video, es que dejé de vivir la vida por lo que dicen los demás y empecé a vivir la vida por vos. Que si querés pasar al siguiente nivel, entiendas que vas a tener que dar el 100, el 110, el 120%, y aún así, lamentablemente hay veces que no va a alcanzar. Pero cuando tus sueños sean lo suficientemente grandes para que el mínimo que deseas sea el 100%, bienvenido al juego.